Buenos días, soy el licenciado Manuel Arnaud Gil, encargado de sala de esta audiencia, y para efecto de registro hago constar que siendo las 12 horas del día 26 de agosto del año 2014, nos encontramos constituidos en la tercera sala de audiencias orales, ubicada en el tercer piso del edificio Villarreal, situado en la calle Escobedo número 508 Sur, en el centro de Monterrey, Nuevo León. Día, momento y lugar que fueron señalados dentro del toque de apelación en artículo número 214, diagonal 2014, derivado de la carpeta de investigación 169, diagonal 2014, que fue iniciada en contra de Carlos Alberto García Triana por hechos constitutivos de los delitos de violencia familiar y lesiones. Asunto que fuera tramitado ante el juez de la región centro del estado, siendo preciso indicar que la intervención de esta alzada se realizará a fin de que se desahogue la audiencia oral de apelación que fuera solicitada por la señora María de los Ángeles Torres Ramírez en su calidad de víctima, y lo anterior para expresar los argumentos de su intención. Audiencia esta que será presidida por el licenciado Ángel Mario García Guerra, magistrado de la 12ª Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Y asimismo le comunico a todos los presentes que deberán guardar el debido respeto a esta audiencia, pues de lo contrario podrán ser sujetos a una multa, al arresto o a ser desalojados de esta sala según sea el caso. Por otra parte, señor magistrado, le informo que las personas que habrán de intervenir en esta audiencia se encuentran previa y debidamente identificadas. Muchas gracias y muy buenas tardes. En la lugar, fecha y hora señalados por el encargado de sala, se declara la apertura de esta audiencia. Y para efecto electrónico de registro, les voy a pedir que se identifiquen, solamente nombre y puesto. Ya previamente están identificados, como me acaba de dar cuenta el encargado de sala. Sin embargo, es necesario que para efectos de registro en esta audiencia digan su nombre y su puesto. Empezamos con el Ministerio Público, por favor. Sí, buenas tardes. Licenciada Martina Uribe Nájera, agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación de Violencia Familiar y Delitos Sexuales de Monterrey. Muchas gracias. ¿Y la acompaña? Soy la licenciada Patricia Rodríguez Luna, asesor legal de la víctima. Muy bien. ¿Usted es abogada particular de la víctima? ¿La Así víctima no decidió no venir? Así es. Muy bien, pero sí está notificada también, ¿verdad? Así es, señoría. Muy bien. Por parte de la defensa, por favor. Jesús Casillas Salas, con cédula profesional 193375 y con título registrado ante el Tribunal Superior de Justicia en el acta 2447 de fecha 17 de noviembre del 87. ¿Usted es el abogado que lo representaba en primera instancia al imputado? Lo he representado ante la carpeta de la Agencia del Ministerio Público. Recién me va a designar para tomar participación en esta audiencia, así es. Muy bien, entonces ahorita primero vamos a su identificación, por favor. Señoría Carlos Alberto García Triana. Le voy a pedir que se acerque más al micrófono, acerque su silla, por favor. Carlos Alberto García Triana, ¿sí? Presunto acusado de violencia familiar, y aprovechando la ocasión le solicito de la manera más atenta me acepte nos acepte la petición de que el licenciado Jesús Casillas Salas sea quien me represente en esta honorable sesión. Muy bien, es su voluntad entonces que él sea quien lleve la voz de la defensa en esta audiencia. Correcto, su señoría. Perfecto. Muy bien, abogado, entonces una vez que ha sido designado por el imputado como su defensor, la pregunta es si acepta el cargo y protesta su legal desempeño. Sí acepto y protesto el legal desempeño y la interpretación que me confiere. Muy bien, muchas gracias. Entonces, una vez habiendo agotado la identificación y en este caso el nombramiento, les hago de su conocimiento que esta audiencia fue solicitada por la señora María de los Ángeles Torres Ramírez en su calidad de víctima con motivo del recurso de apelación que interpuso el señor Carlos Alberto García Triana contra la negativa de suspensión del proceso a prueba que decretó la juez de control, y la señora lo hizo de esa manera porque consideró necesario exponer oralmente sus argumentos en esta audiencia
pero no está presente. No está presente, pero de acuerdo al principio de imparcialidad, estoy aquí fungiendo yo como su abogada previamente designada, ¿verdad? Muy bien. O sea que entonces va a hacer usted las alegaciones pertinentes. Muy bien. Le voy a pedir que se acerque el micrófono de nueva cuenta y simplemente hacerle su conocimiento lo que seguramente ya sabe. El momento para interponer los agravios contra la resolución que se impugna es ante el propio juez. Y con esos agravios se les da vista a ustedes no son los apelantes, pero se les da vista y el momento de desahogar la vista para que sea considerado por este tribunal es precisamente también ante el juez, cosa que ya cumplieron ambas partes. Esta audiencia tiene como objeto escucharlos verbalmente, esos mismos argumentos que ustedes tengan la oportunidad de vertirlos aquí de manera oral y por eso estamos aquí para escucharlos. Pero lo que no se puede es ampliar ni los agravios, en el caso de ustedes, ni las argumentaciones que hicieron con relación a los agravios, porque estaríamos violando el principio de contradicción que obliga a que allá, ante el juez, sea donde se realice ese punto. Ok, entonces se le concede el uso de la voz y la escuchamos. Señor magistrado, quisiera que se tomara en consideración los siguientes puntos. En principio, la parte imputada señaló que la suscrita, así como mi compañero que también estuvo presente y participó en la audiencia donde se realizó la negativa de la suspensión, no teníamos acceso ni estábamos legitimados para actuar. Quisiera puntualizar que de acuerdo al artículo 20 constitucional, fracción C, la víctima tiene derecho a ser escuchada. Evidentemente, en general las víctimas pues no son especializadas en el área legal y por esa cuestión el juez acertadamente pues nos permitió el acceso y el uso de la voz. En segundo punto, quisiera respecto a los agravios hechos valer por la parte imputada, en el sentido de que lo que se pretendió en la audiencia fue variar lo que viene siendo la imputación para determinar la suspensión. Quiero manifestar lo siguiente: en ningún momento ese fue el acontecer. Simplemente nosotros, en base al artículo 231, fracción 5, que señala que uno de los motivos para la negativa, es decir, para la oposición de la víctima, será el hecho de que de las circunstancias y hechos personales del imputado no existan datos que permitan racionalmente presumir que de concederse la suspensión se presentarían riesgos graves los bienes jurídicos de las personas. En este caso, de esa manera fue cuando se hizo valer todas las situaciones que acontecieron posteriormente a los hechos. Es decir, me remito a lo siguiente: una vez que el señor Carlos García Triana agredió físicamente a la señora, ella misma pues se vio obligada a tener que salirse de su domicilio, es decir, abandonarlo. A partir de ahí se realizaron diversas situaciones que actualmente ya se están investigando por la autoridad a través de una diversa carpeta, como fue la situación de que hasta la fecha sigue sin proporcionarle lo que viene siendo la pensión alimenticia, la situación de que ha hecho uso de un documento falso que es el acta de matrimonio para dilapidar bienes. También la presencia de una carpeta de investigación diversa en la cual el señor se le sorprendió tratando de sustraer todos los bienes de la propiedad, los bienes materiales. En aras de esa situación y en virtud de que actualmente la Suprema Corte de Justicia reconoce a favor de las víctimas la reparación integral de los daños causados, fue que se hizo ver eso a la señora juez para que tomara en consideración dicha situación. En ningún momento por la cuestión de querer variar las imputaciones que ya han sido previamente fijadas aquí al señor García Triana. Esa fue la situación, ¿verdad? Todo en aras de la reparación integral de la víctima. Sería todo, señoría. Muchas gracias. ¿Ministerio Público tiene algo que decir al respecto? Solamente que la oposición a la suspensión del proceso a prueba se debió a que no se cumplía con lo establecido en el artículo 231, fracción quinta del Código Procesal Penal vigente en el Estado. Todavía es que había datos para establecer que de concederse se presentarían riesgos graves a la víctima, a los bienes jurídicos de la víctima, perdón,
y que por lo tanto se considera que la resolución emitida por la juez está ajustada, ya que fue fundamentada en el artículo 17 constitucional, así como en la legislación procesal que nos rige en el Estado. Y por lo tanto se solicita que se confirme la resolución emitida por la juez de control. Es todo, señoría. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo que tenga que manifestar, abogado? Sí, señor magistrado. Primeramente, hacer la aclaración que con la participación de la abogada que se dice o representa, Abogado, es necesario que se acerque al micrófono para que... que con relación a la representación que dice tener la abogada que me antecediera en el uso de la palabra, quiero hacer un señalamiento que a la parte ofendida o víctima le precluyó el derecho de contestar los agravios que había formulado mi defenso, y por tal suerte esta es la primera vez que están contestando los agravios que formuláramos. Y por otra parte, yo quisiera que se estimara que si efectivamente son personas autorizadas para coadyuvar con el Ministerio Público, no les asiste la personalidad de ser sujetos procesales, y la audiencia en donde se analizó la procedencia de la medida o de la de solución del problema o el beneficio de la suspensión de proceso sujeto a prueba, no tenían ellos personalidad para participar. Desde un momento la juez en la audiencia, si se nota, si se aprecia en el propio video que se tomó, les dijo que no podían tomar la palabra. Sin embargo, a lo largo del desarrollo, el órgano de primer grado permitió que hicieran alegaciones, no obstante que les había apercibido que no podía escucharlos, porque correspondía a la víctima o al Ministerio Público la oposición o la expresión de alegatos para efecto de combatir la petición que se estaba haciendo. Nuestra alegación y dolencia respecto a la resolución que emitiera la juez de primer grado se basa precisamente en la aplicación en contra de mi defenso del artículo 231, fracción quinta de Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León, por la inexacta interpretación que hace, ya que es una disposición que es de estricto derecho por ser una disposición penal, debió haberse interpretado de forma literal y no admitía que se hiciera una interpretación amplia o en base a una conducta arbitraria que siguió la juez de primer grado. Principalmente porque la fracción quinta señala que se comprometa a cumplir con las medidas y condiciones que el juez le fije, y realmente no escuchamos ninguna medida o condiciones que el juez nos hubiera establecido. De antemano, mi cliente había expresado, al solicitar la medida de solución de conflictos o beneficio de la suspensión de proceso sujeto a prueba, había él ofrecido, bajo protesta, cumplir con todas las obligaciones que le imponía la probable aplicación de la medida, y así como lo señala la licenciada que me antecediera en la voz, en el sentido de que no había una reparación del daño. Sin embargo, ellos, ya que de acuerdo a las leyes procesales, es a la víctima y al ofendido quien debe aportar los elementos de prueba que estime conducentes para acreditar la reparación del daño. En este caso no se había establecido un monto previamente para la reparación del daño. Sin embargo, mi cliente había pedido que la reparación del daño o el daño que se hubiera acreditado iba a ser reparado, porque él tiene la intención de que la supuesta víctima pues no quede desprotegida, y si es
condenado, pues de antemano quería reparar ese daño para quedar acreditado para ser sujeto del beneficio que se solicitaba. Con respecto a que no se ha estado cubriendo pensión alimenticia, aun cuando no forma parte de la reparación de daño, mi cliente, sin habérselo, o sea, de mutuo propio, sin haber sido demandado de la reparación del daño, digo, de esa medida más bien de la pago de pensión alimenticia, ha estado cubriendo puntualmente ante el juzgado, y de tal suerte que el Ministerio Público que sigue ante el juez de control tuvo acceso a escritos y copias de los recibos de depósito de la Tesorería General del Estado, en donde se está depositando una pensión alimenticia de acuerdo a las posibilidades de mi cliente, por cuanto que él es una persona pensionada del seguro, es un jubilado. Y por otro lado, consideramos que fue un tanto arbitraria la actitud de la juez en la audiencia que se siguiera para resolver respecto a la negativa de la suspensión de proceso sujeto a prueba, ya que no se aprecia, si ustedes observan, no se aprecia en que en ningún momento valorara determinadas pruebas o pruebas en particular que permitieran motivar la resolución que dicta en el sentido de negar el acceso a la suspensión de procedimiento sujeto a prueba. De igual forma, consideramos que al haber escuchado a las partes que no tienen la personalidad de ser sujetos procesales, ya que a todo lo largo se enseñorearon, a todo lo largo de la audiencia, tuvo participación la licenciada aquí presente, tuvo participación otro sujeto y otra persona más, quienes alegaron situaciones que no correspondían al aspecto a debatir en esa audiencia, y que introdujeron nuevos elementos, por cuanto que ellos hablaban de una interpretación de respecto del artículo, donde se dice que no procederá el beneficio de la suspensión de proceso sujeto a prueba cuando exista la posibilidad de que se ponga en riesgo los bienes de las personas. Si tomamos en consideración que este proceso se sigue en razón de la probable realización o comisión de un ilícito de violencia familiar y de lesiones, no se estimó que los bienes jurídicos tutelados por el artículo que se pretende aplicar o por el cual está siendo sujeto a proceso el imputado, son la salud o la integridad personal, y por otro lado el aspecto de la convivencia familiar, o sea, que son los bienes jurídicos tutelados de la víctima. Vamos a concretarnos a la resolución de la juez y a los agravios que le cause Sí, esta, ¿sí? Porque si no, no vamos a acabar. Consideramos que con el dictado de la resolución se vulneró el sistema jurídico acusatorio adversarial, por cuanto a que no se respetó el principio de equidad entre las partes. Esa sería una. Y la otra es la falta de motivación. Si bien es cierto, la juez señala un artículo en donde se basa, debemos recordar que la fundamentación y la motivación van juntas, van aparejadas. Es decir, no puede haber la aplicación de una disposición jurídica si no existe un motivo causa para que sea aplicada. En este caso, consideramos que no faltaba motivación para que se le aplicara la disposición mediante la cual se le negó la medida. Esto es cuanto. Muy bien, muchas gracias. Señor García Triana, ¿tiene usted el derecho de manifestarse también en esta audiencia? ¿Quiere hacer alguna manifestación al respecto? Sí, su señoría. En primer término, darle las gracias por la oportunidad que me brinda el sistema de poderme expresar. En esencia, yo quiero señalar dos puntos que mencionó la licenciada Rodríguez. Le suplicaría que nos concretemos a la decisión del juez y los agravios que ya su abogado hizo valer técnicamente. Bueno, y no extendernos de más en cosas innecesarias. Básicamente, señor, yo quisiera, sin ser abogado, soy economista,
Le ruego que me disculpe si cometo torpezas en el uso de la terminología. No importa. Lo que se estaba juzgando era, como ha señalado el licenciado Casillas, la posibilidad de actos de violencia familiar que le generaran una lesión a la señora Torres, aún mi esposa, o daños de índole emocional. No se estaba juzgando la defensa de los bienes patrimoniales, entre paréntesis, mismos, que en ningún momento la señora ha acreditado con ningún documento su pertenencia, y quiero negar categóricamente el hecho de que se me señale que estoy usando un acta falsa. Yo estoy usando un acta desde 1984, que entre paréntesis sacó de la propia oficina del Registro Civil de Sinaloa, la señora Ángeles Torres, mi aún esposa, y la que hemos usado durante más de 27 años de casados. Hubo algún problema y algún error, quizá de mala fe, y pues no hay tal uso ilícito No del... estamos juzgando aquí un delito de uso es de correcto, documento falso. su Así señoría. que sí le voy a suplicar que nos concretemos, si no se van a pasar las horas en algo que no nos va a llevar a nada. Simplemente quiero señalarle, su señoría, que estoy totalmente convencido de que la resolución que se tomó no tiene ninguna objetividad y que no se vinculaba con la litis que se estaba persiguiendo. Yo solicito el perdón y estoy dispuesto a reparar el daño. Es todo lo que tengo que decir, señor. Muchas gracias. Aunque los agravios se virtieron en su momento y se va a dar respuesta para no dejar en el limbo las manifestaciones que han hecho en esta audiencia, nada más quiero dejar claro que los derechos de la víctima no están en discusión. No está en discusión que la víctima tiene derecho incluso a ser representada por un profesional del derecho, como en el caso lo está haciendo usted, abogada, desde que inicia la investigación, desde el inicio del proceso, tiene ese derecho y de ninguna manera se le puede cuartear. Ninguna autoridad puede cuartear ningún derecho fundamental. Por el contrario, estamos obligados a velar y respetar porque se cumplan. Muy bien. Habiendo sido escuchadas las partes con sus argumentos y en atención al principio de continuidad que nos obliga a que las actuaciones de la autoridad judicial sean lo más concreta y pronta posible, desde este momento me voy a permitir dictar el fallo que corresponde al presente asunto. Y antes de pronunciarme al respecto, vale la pena puntualizar algunas de las circunstancias lo más concreto posible que dieron lugar a que nos encontremos aquí precisamente en este debate. Como primer punto tenemos que la defensa ante la juez que llevó a cabo la investigación solicitó el beneficio de la suspensión del proceso a prueba y afirmó lo siguiente: que la pena máxima de prisión por el delito por el que se dictó la vinculación no excedía de 8 años, que el imputado no había sido condenado con anterioridad por delito doloso, ni se encontraba vinculado a un proceso penal diverso, que tampoco se le había concedido el beneficio, ni en ese ni en otro proceso, que no había datos que permitieran racionalmente presumir que de concederse la suspensión se presentarían riesgos graves a los bienes jurídicos de la víctima, que se comprometía a cumplir con las medidas y condiciones que el juez le fijara y ofreció un plan de reparación del daño. Una vez que la Fiscalía tuvo conocimiento de eso, se opuso y medularmente argumentó que de concederse el beneficio de la suspensión se presentarían riesgos graves a los bienes jurídicos de la víctima. Y afirmó la Fiscalía que existía una violencia patrimonial consistente en que el señor García Triana no ha generado el apoyo que le corresponde, además de haber sacado bienes del domicilio conyugal.
argumentando que dicha oposición era fundada y que por ende debía negarse el planteamiento. En respuesta a eso, quien representaba los intereses de la defensa en aquel entonces, dijo que esas cuestiones eran ajenas a los hechos que les ocupaban y sostuvieron que la oposición era infundada. Una vez que la juez valoró ambas posturas, resolvió negar la suspensión y la juez, de manera toral, podemos decir que resolvió en 3 apartados. Dijo en un principio que existían datos de una posible violencia patrimonial, según lo que preveía el artículo 287 bis del Código Penal. También aseguró la juez que uno de los datos que presumen riesgos patrimoniales en perjuicio de la víctima era la orden de protección concedida a su favor en otra instancia judicial, una separación de personas. También dijo la juez que no existía una reparación integral del daño a favor de la víctima, acorde con el artículo 26 de la Ley General de Víctimas. Y contra esa determinación, la defensa se inconformó, presentó ese escrito de agravios y esencialmente dijo que carecía de fundamentación y motivación, lo mismo que acaban de mencionar en esta audiencia, que estaba infundada y que no había riesgo de que se pusieran en peligro patrimonial los bienes de la víctima. En el desahogo de la vista, tanto la víctima como la fiscalía señalaron en forma muy resumida que la resolución se encontraba ajustada a derecho, pues de concederse no se protegería de manera integral los bienes jurídicos de la víctima. Argumentando particularmente la víctima que el señor García Triana intentó sustraer diversos bienes materiales del domicilio conyugal, cosa que hemos escuchado también en esta audiencia, para efecto de disminuir el patrimonio familiar. También indicó que existe una orden de protección de emergencia en donde se le concedió reingresar al domicilio y ordenar el desalojo del imputado. Y afirmó también que el imputado buscaba eludir responsabilidad penal para poder seguir desapareciendo bienes del patrimonio conyugal. Y de esa forma se cerró la litis que corresponde ahora resolver. Primeramente, creo que es importante que tengamos claro qué es la suspensión del proceso a prueba. Este es un beneficio que en Nuevo León existe, podremos decir, en los últimos años a la fecha. No es algo que hayamos tenido siempre y que prevalece aún en este nuevo sistema de hacer justicia penal, en el que el procesado hace esta petición al juez para efecto de que no se siga un juicio, para que no haya una condena, y a cambio ¿qué ofrece? Ofrece reparar el daño, ofrece no volver a cometer ese delito u otros, y el Estado valora si acepta o no esa petición. Es cierto que el Estado tiene la obligación de sancionar las conductas antijurídicas que sean objeto de un delito penal, y es una obligación de oficio en muchos casos, en el de violencia familiar en particular lo es. Sin embargo, también es cierto que el Estado busca fomentar la unión de la familia y la seguridad de las personas, por supuesto, también. De tal suerte que en un escenario donde existe la posibilidad de que en lugar de poner una sanción de prisión a una persona, se busque que haya una conciliación con la parte afectada, creemos que ambas partes quedan más satisfechas que con la intervención del Estado de una manera sancionadora. Los beneficios no solo son para el imputado o para el procesado, sino que también los beneficios son para la víctima, porque al final de cuentas, si se sigue el proceso y se llega hasta una sentencia, ¿qué va a obtener la víctima? Una reparación del daño. Y el imputado
también va a, además de reparar el daño, se le va a imponer generalmente una prisión. Si es la primera vez que comete un delito, tal vez solo una multa. Así que, ¿qué se busca con este nuevo paradigma de una suspensión? Y le llamo nuevo porque será de cosa de 10 años para acá. Se busca evitar que el Estado intervenga para imponer una pena si existen otras formas de resolver los conflictos, sobre todo tratándose de violencia familiar, porque todo lo que se resuelve en una sentencia de índole familiar, sea penal o sea familiar, va a repercutir en cómo se desarrolla la familia al interior. Así que tenemos que tomar una decisión si se concede o no este beneficio en base a considerar todas estas cosas, no a irnos a una literalidad en la interpretación de la ley. Con eso en mente, esta autoridad considera que la oposición de la Fiscalía y de la víctima es infundada, acorde con el artículo 231 del Código Procesal Penal vigente en la entidad, pues como correctamente lo dijo la defensa en su escrito de agravios, se trata de un proceso penal por un hecho determinado consistente en violencia familiar y lesiones, como lo han argumentado aquí en esta audiencia, que nada tiene que ver con el delito de violencia familiar patrimonial y económica. Aunado a que el riesgo grave a los bienes jurídicos que aluden la Fiscalía y la víctima lo hicieron consistir en que existía una violencia familiar patrimonial y económica, en atención a que el señor García Triana no ha generado el apoyo que le corresponde y además, y lo estoy diciendo literal, por haber sacado bienes del domicilio conyugal, lo cual de ninguna manera puede ser considerado como una oposición fundada para negar la suspensión del proceso a prueba. Primeramente, el hecho por el que se le vinculó a proceso no tiene relación con la falta de ministración de alimentos. Aquí en este juicio que se sigue ante el juzgado no se está alegando si el imputado está pagando o no una pensión alimenticia. En todo caso, correspondería a la víctima, si esa fuera la situación, hacerlo valer en la vía correspondiente. Tampoco se puede considerar fundada la oposición con el argumento de que el señor intentó sacar bienes de su domicilio conyugal, pues así lo dijo literalmente en su escrito de agravios, es decir, refirió que el señor intentó disminuir el patrimonio conyugal, que incluso, de haberlo hecho, es de suma importancia dejar en claro que la consecuencia de la suspensión de proceso a prueba es una cuestión completamente independiente a la disposición de los bienes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si fuera cierto, que no está aprobado ni lo estamos juzgando aquí ese asunto, que el señor intentó realizar esa conducta, primero no tiene relación con el derecho al beneficio no, y segundo, sería objeto de un delito distinto, que no es el que nos ocupa. En esas circunstancias son infundados los argumentos de la Fiscalía y por lo tanto también los de la víctima, y en ese sentido deberá de analizar el juez o la juez si procede o no este beneficio, analizando o tomando en cuenta que esa oposición que hizo la Fiscalía ante el juez no es fundada. Es importante también hacer alusión a que el plan que ofreció la víctima de reparación del daño contempla precisamente lo contrario a lo que se está argumentando en la oposición. Ahora, el hecho de que exista una orden de protección de emergencia tramitado ante una autoridad judicial distinta tampoco es una razón para negar el beneficio, pues fue dictada primero a partir de la apariencia del buen derecho y no es una razón, el que exista esa medida de protección no es una razón para negar el beneficio. Finalmente, es infundado también lo que argumenta la Fiscalía y la víctima en relación a que el imputado busca eludir cualquier responsabilidad para seguir desapareciendo bienes del patrimonio conyugal. Pues hasta este momento no tenemos pruebas que acrediten ese punto.
y como lo dije hace rato, si ese fuera el caso, pues se daría lugar a una conducta delictiva que sería materia de una investigación y de un proceso distinto. Aquí acaban de hacer una manifestación el abogado defensor, que está en sus agravios, que están por escritos, y que lo considero de vital importancia para efectos de determinar esta resolución. Es cierto que estamos frente a una nueva forma de hacer justicia penal en el que las solemnidades, las formalidades han pasado a segundo término. En este nuevo sistema hay una cercanía de los justiciables con quien los va a juzgar y la regla no es la formalidad, sino la informalidad, pero sin perder de vista la justicia, que eso es lo que nos tiene a todos aquí. Sin embargo, aun y cuando ya las formas han pasado a segundo término, no podemos despreciar o menospreciar la obligación constitucional que tiene toda autoridad de fundar y motivar sus determinaciones. Pues aún en la informalidad de este nuevo sistema, cuando un acto de la autoridad de alguna forma trastoca o transgrede un derecho fundamental de una persona, es necesario que la autoridad funde y motive, sobre todo motive su decisión. Y en este caso, el de la voz comparte la opinión de la defensa en el sentido de que la juzgadora no motivó su decisión. En conclusión, la juez dijo, como número 1, que existen datos de una posible violencia patrimonial, pero no explicó por qué, solamente lo dijo. Creo que esa es una afirmación dogmática. Como número 2, dijo que uno de los datos que presumen riesgos patrimoniales en perjuicio a la víctima es la orden de protección concedida en favor de aquella. Pero tampoco explicó por qué. Yo quise analizar ese por qué y no lo encontré en la decisión de la juez. Como punto tercero, dijo que no existía una reparación integral en favor de la víctima acorde al artículo 26. Tampoco explicó por qué no existía. Y lo que yo advierto es precisamente lo contrario. En el plan que se ofreció, se hace creo que una protección o garantía, al menos en este momento, de la reparación del daño. Es decir, tiene razón el apelante cuando asegura que la decisión de primera instancia carece de la debida motivación. No basta con citar artículos de la ley. Hay que explicar, y hay que explicar de manera inteligible para los justiciables por qué razón se aplica esa disposición legal. Y en este caso, esta autoridad de segunda instancia considera que la juez no decidió de esa forma o no resolvió más bien de esa forma. En consecuencia, se consideran esencialmente fundados los agravios presentados por la defensa e infundados los alegatos vertidos por la víctima y la fiscalía. Entonces, se revoca la determinación adoptada por la juez de la región centro del estado mediante audiencia de fecha 11 de junio de 2014 y ojo, hago especial énfasis en este punto, para efecto de que una vez que dicha autoridad, es decir, que la juez de origen tenga conocimiento de esta determinación, de esta decisión que se está adoptando en esta audiencia, inmediatamente señale fecha y hora a fin de pronunciarse respecto a la suspensión del proceso a prueba. ¿Por qué hago énfasis en este punto? Porque no estamos declarando procedente el beneficio solicitado. Simplemente, como autoridad de segunda instancia, estamos constreñidos a lo que la ley nos faculta y a los agravios que vierten las partes. Aquí, la juzgadora solamente dijo que había una oposición fundada y en consecuencia a ello negó el beneficio. Y eso es lo que nos tiene en esta instancia, saber si esa decisión de la juez se encuentra ajustada a la ley o no. Y el que ahora resuelve considera
que esa oposición que hizo la víctima y la fiscalía ante el juez es infundada. O sea, la juez al momento de que tenga conocimiento de esta decisión, fijará fecha para una audiencia en la cual es a la jueza a la que le corresponde determinar si procede o no el beneficio, con la única salvedad de que el requisito que ella consideró que era fundada la objeción queda sin efectos, a virtud de que esta autoridad de segunda instancia ha determinado que esa objeción es infundada. En consecuencia, la juez deberá analizar en esa audiencia si el resto de los requisitos que exige la ley para otorgar este beneficio se cumplen. Y lo más importante, tomando en cuenta el preámbulo que hicimos al inicio de esta audiencia. Tenemos que analizar, la juez deberá analizar al momento de resolver sobre esta petición, sobre los beneficios, no solo para las partes, sino para la sociedad que representaría una concesión de este beneficio. Analizar el resto de los requisitos y si ella considera que todos los demás requisitos, entonces estará en aptitud de decidir si lo concede o no. Vuelvo a dejar claro este punto. No estamos en esta audiencia concediendo el beneficio. Simplemente estamos declarando infundado la objeción del Ministerio Público y se le deja plenitud de jurisdicción, como la tiene la juez de origen, para que ella decida si se reúnen el resto de los requisitos o no y en consecuencia que dicte el fallo que corresponda conforme a derecho. Y bueno, con esto se declara terminada la resolución judicial y solamente para efecto de que conste en esta audiencia, ya no es parte esto que voy a decir de la decisión ha quedado terminada. Es más bien a manera de exhortación. Las desavenencias maritales que tengan con relación al patrimonio es diverso a lo que estamos juzgando aquí. En el proceso que se inició, en el auto de vinculación que existe, del que no tenemos constancia nosotros aquí, por eso no puedo decir cuáles sean los hechos que se le imputan, se estableció qué delito cometió, es decir, qué hecho, qué día, a qué hora o a qué horas o qué días. Lo desconozco porque no forma parte de lo que nos mandaron para la apelación. Pero si existen discrepancias maritales y si existen desavenencias con relación al patrimonio, a cómo distribuir el patrimonio, eso no debe ser motivo de que estemos en un juicio mientras no se haga un uso indebido de esos bienes que forman el patrimonio. Y bueno, con eso se da por concluido y en esta misma audiencia quedan notificados los presentes de la decisión que se ha tomado y se emite la orden para que se notifique también a la juez de esta decisión por los conductos legales. Y antes de concluir, les pregunto si tienen algo más que agregar, alguna manifestación que hacer. Y empezamos por la Fiscalía también. Nada que manifestar. Gracias. Abogada. ¿Podría ser posible obtener una copia de la presente audiencia? Por supuesto que sí, acorde a lo que establece el artículo 32. Abogado. No hay nada que extender ni manifestar. También de igual forma solicito por este conducto se nos expidan copias del video o de la videograbación que se haya realizado en esta audiencia. Muy bien, se accede también a su petición. Yo nada más agradecerle y hacerle una observación que no tiene nada que ver con el juicio. Pocas veces había escuchado una descripción tan clara, tan bien fundada, y créame que he escuchado a muchísimas personas, fui más de 35 años funcionario público. Lo felicito,
señoría. Gracias. Muy bien, entonces no habiendo más que agregar y siendo las 12:48 del mismo día señalado al inicio de esta audiencia, se da por concluida.